¿Qué es nuestro bautismo? Entonces, el apostolado sin el bautismo pues carece de sentido, pero el bautismo nos configura ¿con quién? Con Cristo, con Él. Entonces, quiero hablarles de una manera sencilla para poder hacerme entender de dónde nace ese deseo de ser apóstoles, de no ensimismar el mensaje de Cristo, que no quede solamente en nosotros, como una simple velita, ¿no? Nos encendemos, alumbramos, pero después nos vamos apagando y todo se acabó. No, sino contagiar del amor de Jesús, contagiar del amor de María, hacer que otros también participen de ese amor que tú y yo estamos contemplando dentro de ese apostolado. Entonces, cuando uno mira el apostolado, debe mirarlo de la cruz de Cristo. ¿Y por qué la cruz de Cristo? Ustedes dirán. Porque la cruz refleja ante todo el amor de Dios. Ustedes ven que nuestros hermanos separados, nuestros hermanos evangélicos, no aman la cruz porque dicen: ¿cómo ustedes los católicos pueden amar la cruz? Si la cruz es un hecho cruento, un hecho de dolor, de sangre, y ustedes pueden amar la cruz. Pero nosotros no vemos el hecho cruento de dolor y de sangre, que ciertamente hay, sino vemos el amor de Dios, porque ahí no muere un héroe, ahí muere Dios en la cruz, por ti y por mí. Y por eso que la cruz es un signo del amor de Dios, porque así nos ha dicho Él: nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y qué bien que lo hizo, muriendo en una cruz por ti y por mí. Por eso, la cruz sin el apostolado carece de sentido. La cruz es un signo de amor de Dios que nos impulsa a nosotros a transfigurar ese amor. ¿De qué manera? Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros ejercemos la vocación de nuestro bautismo. Y justamente ahí nos recuerda el apóstol San Pablo. Dice San Pablo a los Gálatas: hermanos, los que hemos sido bautizados, nos hemos incorporado a la muerte de Cristo. Todo bautizado se ha incorporado a la muerte de Cristo. ¿Y qué produce la muerte de Cristo? Salvación y vida. Eso produce la muerte de Cristo. Entonces no es cualquier muerte. Es una muerte que produce vida. Porque así dice San Juan: nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Y pasar de la muerte a la vida significa que hay una prolongación de la vida del hombre, que es la vida eterna a la cual tú y yo hemos sido llamados. Pero para que esta vida eterna se dé en nosotros, es necesario el bautismo. Entonces nuestra vocación de apostolado nace desde nuestro bautismo, del sacramento del bautismo. Todos los que hemos sido bautizados, hemos sido, como dice San Pablo, incorporados a la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo produce salvación y vida eterna. Entonces, esta salvación y esta vida eterna que Cristo a ti y yo nos ha ofrecido, ¿cómo la vivimos? ¿De qué manera la vivimos? Y nosotros comenzamos a decir dentro del manual, porque ustedes tienen un manual bellísimo que es vigente hasta el día de hoy. Si bien es cierto, se dan cuenta, hace alusión muchos al Papa Pío XI, Pío XII, ¿no? Mucho del manual que ustedes tienen. Dice: padre, pero ya ha pasado mucho tiempo, ya estamos en otros tiempos. Pero jamás se ha perdido lo que dice ahí, porque ahí dice el mismo manual: no solamente hay que pertenecer a la iglesia, sino hay que ser iglesia. No solamente hay que pertenecer al bautismo, no solamente nos da la pertenencia a la iglesia, sino de ser iglesia. ¿Y quiénes son iglesia? Todos los bautizados, todos, el sacerdote, los obispos, todos somos iglesia.
Y por eso que el Papa Francisco, por eso digo, y hay que verlo ahora con ese espíritu nuevo. O sea, lo que pasó no es que ya está pasado y que no tiene sentido y que no tiene valor, no. Hay que verlo con un espíritu nuevo. El espíritu de la Iglesia va suscitando, lo que el Espíritu Santo va suscitando dentro de su Iglesia. Y entonces, ¿de qué manera no solamente pertenezco a la Iglesia, sino debo ser Iglesia? Cuando ejerzo mi vocación bautismal. ¿Y en qué consiste esta vocación bautismal? La vocación bautismal consiste en ser sacerdotes, profetas y reyes. Esa triple dimensión. Padre, yo soy mujer, también soy sacerdote, por supuesto que también es sacerdote, porque participa del sacerdocio común de Cristo. Todos somos sacerdotes, todos somos un pueblo de sacerdotes, pero lógicamente hay que diferenciar entre el sacerdocio común que tenemos todos los bautizados y el sacerdocio ministerial que lo tienen algunos ministros que por vocación de servicio desean entregar exclusivamente su vida al Señor. Pero todos nosotros tenemos esa vocación de ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo consiste ante todo de ser servidores. Y el primer servidor es Cristo, que no vino a ser servido sino a servir y a dar la vida por muchos. Entonces todos nosotros como sacerdotes estamos llamados a vivir en fraternidad, porque así lo ha dicho un documento tan importante, la Evangelium Gaudium, ¿no? El gozo del Evangelio, que lo ha escrito ¿quién? ¿El Papa quién? Papa Francisco escribió el gozo del Evangelio, Evangelium Gaudium, el gozo del Evangelio. Ahí dice el Papa que todos nosotros estamos llamados a ser una familia, y como familia estamos llamados a redescubrir nuestra vocación bautismal. ¿Y cuál es nuestra vocación bautismal? De ser sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque estamos llamados al servicio en el pueblo de Dios, siguiendo a Cristo, el primer servidor de todos. El segundo, profeta. Tú y yo somos profetas. El profeta no es el vaticinador de desgracias. El profeta no es aquel que nos anuncia un peligro. No es el profeta que adivina las cosas, no es un adivino. No. El profeta es aquel que habla palabra de Dios y que mide las consecuencias en una sociedad en la cual puede estar dispersa o que invita a una mayor unidad. Entonces, el profeta es hijo de su tiempo, que habla contracorriente, que habla palabra de Dios, no habla sus palabras. Por lo tanto, el profeta no es aquel que impone una ideología, sino que acompaña. La iglesia no son ideologías. La iglesia vive la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia está llamada a proclamar las maravillas del Señor que Él ha fundado dentro de su iglesia, que Él ha instituido dentro de su iglesia. Por lo tanto, el Señor nos ha dado a conocer ese don profético a nosotros para ser anunciadores del reino. Todos nosotros, del estado en el cual nos encontramos, como casados, como solteros, como trabajadores, todos estamos llamados a fomentar y a hacer viva esa presencia de Dios, esa presencia de su reino. ¿Y qué reino? Un reino de justicia, un reino de verdad, un reino de amor y un reino de paz. Ese reino es la que nosotros lo formamos todos nosotros. Y ese reino está aquí, en medio de nosotros. No es que tengamos un reino lejano, un reino equidistante a nosotros, un reino imaginario, un reino cuando recién muramos, entonces vamos a gozar de ese reino. No, ese reino lo instalamos aquí en la tierra. Y lo instalamos aquí en la tierra cuando deponemos nuestro egoísmo, cuando somos capaces de ser solidarios, de ejercer esa solidaridad que Jesús ha venido a traernos en la tierra. Y el mejor modo de ser solidario a Cristo es dando la vida por nosotros, siendo Dios. Ese es el mejor modo de solidaridad que Dios ha tenido por nosotros.
Entonces nosotros estamos llamados a ejercer esa vocación profética cuando anunciamos el reino de Dios, cuando somos capaces de deponer nuestro egoísmo, cuando vivimos en fraternidad, cuando decimos es posible que las cosas puedan cambiar, es posible que dejamos de vencer nosotros nuestros odios, nuestros resentimientos, nuestras divisiones, es posible fomentar el perdón porque Dios ha venido a que nosotros formemos una familia y una gran fraternidad de hermanos. Entonces miren lo que nos dicen las conclusiones del sínodo del sínodo de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Dice lo siguiente: la misión implica a todos los bautizados. La primera tarea de todos nosotros los laicos, hombres y mujeres, es impregnar y transformar las realidades temporales con el espíritu del Evangelio. ¿Cuáles son esas realidades temporales? Diferentes maneras. Su familia es una realidad temporal, ¿no? La política es una realidad temporal. Transformar con la realidad del Evangelio. La Iglesia, ¿no?, está llamada a transformarse por el Señor, dejarse transformarse por Él, ¿no? Y dice, ha exhortado a las iglesias locales a responder con creatividad y valentía a las necesidades de la misión, discerniendo entre los carismas algunos que conviene que tomen una forma ministerial, dotándose de criterios, instrumentos y procedimientos adecuados. No todos los carismas deben configurarse como ministerios, ni todos los bautizados deben ser ministros, ni todos los ministerios deben ser instituidos. Para que un carisma se configure como ministerio, es necesario que la comunidad identifique como una verdadera necesidad pastoral, acompañada de un discernimiento por el pastor, junto con la comunidad, sobre la conveniencia de crear un nuevo ministerio. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, que todos nosotros tenemos dones y talentos que Dios suscita, y en la comunidad hay dones que son necesarios. Por ejemplo, hay el ministerio de ustedes como laicos de leer la palabra de Dios, es un ministerio, la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos legionarios de ustedes participan en la lectura dominicales o en la misa diaria en su parroquia? Un ministerio. Existe un ministerio de la caridad. Cuando digo, oye, es posible ayudar en ese comedor popular y estoy también ejerciendo mi carisma, mi vocación. Pero hay ministerios que pueden que no tengan esa repercusión de fuerza, de mayor fuerza entre nosotros, y por lo tanto dice, no llame al ministerio a lo que pueden particularmente no ser necesarios en ese discernimiento propiamente de la comunidad. Que ese discernimiento está a la luz no solamente del consenso nuestro, sino de la palabra de Dios. Porque un apostolado que no se identifique con la palabra de Dios tiende justamente a flaquear, tiende a desaparecer. Todo nuestro apostolado está llamado a dejarse iluminar por la palabra de Dios. Miren lo que ha dicho el Papa León hace poco a los obispos de la Amazonía. Le dijo lo siguiente: está bien que hablen sobre la Pachamama, está bien que hablen sobre la naturaleza, pero una naturaleza sin Cristo, una creación sin Dios, puede caer en el peligro de sobreponer, ante todo, darle mayor importancia a la naturaleza que al hombre. Que la creación está puesta al servicio del hombre, lógicamente no depredándola, sino sabiéndola administrar. Y por eso que la primacía de la creación es Dios, es la primacía de la creación. Eso es lo que ha dicho el Papa, que ha aclarado el Papa León, y que me parece muy bien, de que una conciencia ecológica, si desecha ciertamente a Dios, si quita a Dios, si quita el Evangelio, entonces estamos llamados a conformarnos como un club, pero no como iglesia. Porque la iglesia no es un club,
La iglesia es el pueblo de Dios. Y la iglesia está llamada a ejercer esa vocación de pueblo de Dios que construye un reino de justicia, de paz, de amor y de verdad. A eso estamos llamados todos nosotros de esa construcción. Y la vocación profética que recibe cada cristiano se diferencia del charlatán, de aquel que habla solamente sus palabras, porque el charlatán impone, el charlatán inventa cosas, el charlatán crea historias. El profeta, que hemos recibido nosotros esa vocación, decimos palabra de Dios en palabra de hombres. Identificamos ese mensaje, nos volvemos anunciadores de esa vocación bautismal, de anunciar un reino de justicia, de paz, de amor y de verdad, y de denunciar, no cogiendo piedras ni cerrando carreteras, sino denunciando con el testimonio de vida, con nuestra propia vida. Denunciamos los hechos cuando damos ejemplo a los demás. ¿De qué sirve, queridos hermanos? Y por eso nos recuerda muy bien el ejercicio del documento del apostolado que ustedes tienen, ese manual tan bello. Y dice ahí, ¿de qué sirve un apostolado frío solamente de palabras bonitas, de palabras elocuentes, si hemos perdido el espíritu dinámico, ese espíritu de ejercer realmente una caridad? Un apostolado que solamente hable palabras, pero que no lo viva, no lo testimonia, es un apostolado vacío, carente de fuerza. Y por eso es necesario que ese apostolado nuestro esté acompañado ciertamente del testimonio de vida. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos después bajo esa vocación de reyes, sacerdotes, profetas y reyes. Somos reyes, ¿por qué? Porque estamos llamados al reino de Dios. Padre, cuando yo muera, recién voy a ver el reino de Dios. No. Cuando mueras será el día en el cual si participaremos del paraíso, que es diferente al reino. El reino lo construimos aquí. Aquí construimos ese reino de Dios. Y Padre, ¿cómo ejerce esa construcción del reino? Lo que están haciendo. Su participación, tu alegría, tu entusiasmo, tu fe. Padre, mi arrepentimiento, tu arrepentimiento. Porque no creas que somos seres acabados. Y el que te está hablando es un ser acabado. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos del Señor. Y por eso que este camino sinodal que nos llama, este camino sinodal de estar caminando juntos, nos llama a la corresponsabilidad, a sentir al otro como hermano, a no ser indiferentes ante su dolor, ante su sufrimiento. Esa corresponsabilidad es importante porque el otro no es un desconocido, es mi hermano que necesita mi ayuda y que lo debo acompañar, no imponerle nada, absolutamente. ¿Bien? Queridos hermanos, nuestra vocación cristiana en este ejercicio del apostolado tiene tres ejes fundamentales. El primer eje fundamental, así lo estoy destacando. El primer eje fundamental de nuestro apostolado es nuestra consagración, nuestra vida con Dios, nuestra vida con Él. Un apostolado que no, ante todo, mira a Dios, tiende ciertamente a caer en el activismo, a creer que cuando más cosas hacemos, mucho mejores somos como legionarios. No es así. Jesús, cuando iba a realizar un milagro o su vida pública, ¿qué es lo que hacía primero Jesús? ¿Dirigirse a quién? Al Padre, orar. Por eso la consagración, nuestra unión con Dios es importante, la tuya y la mía. ¿Por qué muchas veces? A veces nos lamentamos, porque creemos de que el apostolado que ejercemos solamente es hacer cosas. No. También nuestras hermanas del monasterio, nuestros hermanos que rezan, nuestros hermanos ancianos que quizás no pueden tocar la puerta, ni pueden visitar a un enfermo, ni pueden ejercer la caridad con los pobres, pero pueden rezar. Están llamados a ser personas de oración. Todos nosotros
estamos llamados. Padre, ahí puedo ejercer mi apostolado rezando, sí, porque es nuestra riqueza. Esa es la savia en la cual nos vamos a nutrir, la oración. Le recuerdo lo que decía un gran santo que se llama Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán decía: hay que hablar con Dios para hablar de Dios. Hay que hablar con Dios para hablar de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces hablamos de Dios, pero no hablamos con Dios. Y cuando solamente hablamos de Dios y no hablamos con Dios, no es convincente nuestro mensaje, no es creíble, porque solamente hablamos de Dios, pero no hablamos con Dios. Y para hablar de Dios y no con Dios, existen muchos libros que hablan de Dios, tanto católicos como no católicos, hablan de Dios. Pero si esos libros no reflejan una mística de oración, de vivencia espiritual, solamente queda en la parte intelectual. Así nos dice nuestro manual, ¿no? Yo estoy resumiendo lo que dice vuestro manual de deísmo. Dice: cuando nosotros no hablamos con Dios, el mensaje resulta no ser convincente, porque hablamos de Dios o no con Dios. ¿Cuántos de nosotros hablamos de Dios y no hablamos con Él? Hablar con Dios y de Dios hablar. Para hablar de Dios tengo que hablar con Él. ¿Por qué? Porque es imposible, como dice el canto, ¿no? Hay un canto que dice: es imposible conocerte y no amarte. Imposible conocerte y no amarte. ¿Por qué el día de hoy, queridos hermanos, no amamos a Dios sabiendo que Dios nos ama a ti y a mí? ¿Por qué no amamos a Dios? Porque sencillamente hablamos de Dios o no hablamos con Él. Y cuando no hay esa intimidad con Él, no para quedarnos en ese intimismo o reflejados en un pietismo barato, no. Sencillamente porque es necesario nutrirnos de Él. Como decía San Juan María Vianney: mirar a quien te está mirando. Él me mira, yo lo miro. Hablar con Dios para hablar de Dios. Y ese hablar con Dios entonces tendrá una fuerza de convicción en tu vida y en la mía. Porque no son palabras sencillamente volátiles o fofas o superficiales, sino porque son esa fuerza de ese encuentro con Él. Y Dios quiere, en primer lugar, que tengamos ese encuentro con Él. Para hablar de Dios tenemos que hablar con Dios. En nuestra oración, en la vida eucarística, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, celebramos este misterio de amor, hablamos con Dios. Y por eso el reflejo de la Eucaristía, San Agustín decía que el sacerdote cuando da la comunión dice: recibe lo que eres, cuerpo de Cristo, vive como eres, como cuerpo de Cristo. Recibe lo que eres, ¿qué somos? Cuerpo de Cristo. Vive como eres, como cuerpo de Cristo, no como isla. Somos parte integrante de una comunidad, de una familia cristiana, y por lo tanto no podemos decir: yo y Diosito, solamente yo y Dios. No. Dios que te invita a esa intimidad con Él, es verdad, pero un Dios que también se manifiesta en el otro, que hay dulzura en el otro, que es ternura en el otro. Ahí se manifiesta Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos da esa gracia a ti y a mí para hablar con Dios y hablar de Dios. Miren ustedes cómo va a ser fácil en nosotros hablar de la alegría. Se nota en el corazón de uno cuando habla de Dios porque habla con Él. Se nota en el corazón de cada uno de nosotros. Es muy notorio que no se cumple lo que decía Rousseau, que es un pensador francés, que decía: muchas veces los hombres se juntan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Se juntan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. No. Nosotros no nos juntamos porque queremos conocernos, vivimos porque nos amamos, y cuando alguien está pasando una dificultad, vamos a sentir ese dolor,
vamos a sentir esa cercanía, vamos a solidarizarnos con el hermano, porque no se cumple en nosotros esa frase de ser indiferente frente al dolor, frente al sufrimiento del hermano. Entonces, el segundo nivel de esta consagración es la comunión fraterna de nosotros. En esa comunión, ¿cómo se debe dar? ¿De qué manera se debe dar? Se debe dar en el respeto, en una comunión que nace de las entrañas de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué nace de las entrañas de la Santísima Trinidad? Porque Dios es un Dios de relaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que nosotros creemos, el Dios que cree María, es un Dios de relaciones, es un Dios de comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios nuestro es así, un Dios que no es aburrido, que no está solito, un Dios que se comunica al Padre, se comunica con el Hijo bajo la fuerza del Espíritu Santo. Creemos ese Dios de comunión. Entonces, esa comunión, esa Trinidad, está en nuestra vida. ¿Y qué te invita a qué te impulsa ese Dios de comunidad? A perdonarnos, a respetarnos, a comprenderlo mejor. Ese Dios nos invita a eso. Entonces, el Dios de la comunión me invita a hacer comunión con el hermano, a no ser indiferente, tratar de fomentar en nosotros el respeto, el perdón y la ayuda. Otro nivel importante es que, y aquí viene con lo que nosotros hacemos, es el ejercicio de nuestro apostolado. ¿Y cómo nace el apostolado? El apostolado, la misión propiamente que tenemos, entonces ya la comprenden, que no hay una misión si en primer lugar no comprendemos nuestra relación con Dios, ¿no? Así lo decía también San Luis María Montfort. Si hay esa unión con Él, el apostolado que nosotros ejercemos es la fuerza vivida de ese encuentro que tenemos con Dios. Ese encuentro que tenemos con Él. ¿Sí? Qué bonito es que esa misión la recordemos como María. María, nuestra madre, no se quedó solamente en la historia de la contemplación y dijo, hágase en mí según tu palabra, que fue lo más maravilloso, lo más grande, sino que fue deprisa a comunicar esta noticia, a realizar su apostolado. ¿Con quién? Con su prima Isabel. Fue deprisa María a comunicar ese mensaje. Nosotros también tenemos esta prisa de comunicar este mensaje de Dios como María. María no se ensimismó en el mensaje. No dijo, yo me voy a quedar solo con este mensaje que me ha comunicado el ángel, sino que lo dio a conocer el mensaje. Fue deprisa. Yo me pregunto, ustedes como legionarios y legionarias, ¿tenemos esa prisa, esa urgencia de anunciar ese amor de Dios que habita en nuestro corazón? Sí. No lo escucho bien. ¿Tenemos urgencia? Sí. Tenemos esa urgencia de anunciar ese mensaje de Cristo como María, nuestra madre. Porque ella fue la primera que anunció este mensaje. Y cuando estaba de camino y llegó a ese encuentro tan maravilloso, Isabel le dijo, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te he dicho el Señor se cumplirá. Y María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad. Ha ido más, miren lo que ha dicho María. Miren lo que ha dicho María, que es maravillosa. Miren lo que ha dicho ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor. O sea, María, y eso está para todo legionario y legionaria. María, ante todo, cuando uno se siente tocado por Dios y por ella, como tú y yo nos sentimos tocados por Dios porque tenemos esa vocación legionaria, ante todo, reconocer la grandeza de Dios. Proclama mi alma la grandeza. Se alegra mi espíritu. ¿Y por qué? Porque ha mirado ¿qué?
la humillación. María reconoce el todo de Dios y su nada. Ese es el camino para ser un buen apóstol, un buen misionario. Reconocer el todo de Dios y la nada nuestra. Y no es por subestimar nuestra naturaleza, sino por engrandecerla más en esa fuerza de Dios que nos llena de su amor, en esa fuerza de María. María reconoce la grandeza de Dios, reconociendo su fragilidad, reconociendo que le falta. Dice, proclama mi alma la grandeza, se alegra mi espíritu. ¿Por qué se alegra? Porque ha mirado mi humillación, ha mirado mi humildad. Por eso feliz le llamarán todas las generaciones. ¿Por qué le llamamos feliz todas las generaciones? Desde el primer momento en el cual la iglesia, desde los documentos principales, tanto el pastor Germán como también en la Didaje y también en las cartas de Clemente Romano, dice lo siguiente, porque fue la primera oración del primer siglo: Sutum precidium confugimus santa Dei genitis, nenes pichas y necesitatis santos periculus cultus. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, ante bien y no de todo peligro, oh Virgen gloriosa de Dios. Primer siglo de la Iglesia. Feliz me llamarán todas las generaciones. Hasta ahora, primer siglo, la Iglesia fue consciente que el Señor ha hecho más grandes en María, y por eso llamarán feliz todas las generaciones. Todas las generaciones la han hecho feliz porque Dios ha hecho grandes maravillas en ella. Fíjense lo que dice ese himno tan hermoso, al cual nosotros, tú y yo, estamos llamados a vivenciar ante todo ese apostolado, ejercerlo con humildad, con sencillez y con gratitud a Dios. Queridos hermanos, algo importante que también quería justamente tocar con ustedes, lo que lo dice parte del capítulo 10. Dice, los fieles y más precisamente los laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Miren, lo dicho esto, muchísimos años. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto, ellos, especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser, se lo dije al inicio, nosotros no solo pertenecemos a la Iglesia Católica, sino somos Iglesia Católica fundada por Cristo y cuyo reinado está en manos de María, nuestra buena madre. Ahí está la fuerza, el amor de Dios y el amor de María. Y hoy queremos decirle, Señor, ayúdanos en este apostolado que tenemos y que ejercemos. Ayúdanos porque nos has puesto en una realidad como hoy tan difícil, tan convulsionada por las ideologías. Ayúdanos a purificar este mensaje tuyo, mirando en primer lugar el Evangelio, mirando lo que tú enseñas dentro de tu iglesia. Tú nos enseñas a amarnos dentro de la iglesia que tú has fundado, esa iglesia a la cual no solamente pertenecemos, si somos parte integrante de ella por nuestro bautismo, y que ejercemos nuestra vocación bautismal como apóstoles, que estamos llamados a vivenciar con alegría, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que también tenemos momentos difíciles. El Señor te conoce, no te preocupes, te conoce tus debilidades, tanto las tuyas y las mías, pero Dios no mira tus debilidades. Lo que Dios mira es la valentía para poder decirle que lo amas y que quieres seguir dentro de esa iglesia, bajo la fuerza y el auxilio maternal de una buena madre como María, que nos acompaña, bajo esa fuerza del amor maternal de María. Le damos gracias al Señor y le pedimos que Él, fuente de vida, nos enseñe siempre a ser discípulos, misioneros de su Hijo Jesucristo. A María, nuestra buena Madre. Madre, enséñanos a ser
discípulos y misioneros. Y Dios, escuchen queridos hermanos, con eso termino para no cansarlos, ¿no? Porque ya estoy cansando. ¿Cómo están así? Y todavía se las 5 de la tarde. Muy bien. Seguimos. Le decía que la importancia que tiene nuestro apostolado de ser discípulos y misioneros de Cristo. Y somos discípulos misioneros de Cristo, pero en un discipulado en el cual Dios nos dice la verdad. Dios no nos miente en ese discipulado. El mundo sí nos miente, nos engaña, nos miente. Le voy a dar un ejemplo. Jesús nos dice que los zorros tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar. Dice la verdad. Jesús si nosotros quisiéramos que Jesús sea un propagandista vocacional, sería un mal propagandista porque te dice la verdad. Te dice, oye, los zorros tienen madrigueras y los pájaros dónde nidar. El Hijo del Hombre no tiene problema. Que es sincero, pero el mundo no es sincero. Cuando uno pasa por las principales avenidas, encuentra un letrero de casino que dice: mañana, hoy sábado, vas a ganar 50 millones de soles, 30 millones, un auto. Pues todo el mundo se paciencia. Oh, Dios mío, entonces el día voy a venir anoche a gastarme mi platita para irme a ese casino. Y tú vas a ese casino y te gastas el dinero, tú no ganas nada. Pero si ese letrero dijera ahí abajo: aquí en este casino quieres tu casa, quieres tu familia, en este casino puedes perder tu vida, porque muchos se suicidan. Y entonces nadie iría a los casinos. ¿Por qué? Porque el mundo te fascina, el mundo te llena de una sensación de fantasías que crees que eso es verdad. Jesús no. Jesús te dice la verdad. Pero sabes que el camino de Jesús es un camino cierto. El camino de Jesús es un camino seguro. El camino de Jesús es un camino en el cual nos lleva no sencillamente una satisfacción temporal, sino una satisfacción eterna. Eso le dijo Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién podré seguir si tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios no te engaña, Dios no te miente, Dios te dice la verdad. Sabes que estamos en un mundo difícil, sabes que nos toca luchar en un mundo difícil, pero una lucha en la cual tenemos la garantía y la compañía de un Dios que no nos abandona. ¿Cuál es la primera tentación que tenemos nosotros? La primera tentación de nosotros es anteponer la felicidad de la obediencia. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué quieren ser? ¿Felices o obedientes? Obedientes. Ya lo saben, ¿no? ¿Felices o obedientes? Obedientes. Uno dice felices. ¿Y por qué? Porque el primer pecado, ¿cuál fue? ¿El pecado de qué? De la desobediencia. Porque aquel que obedece es feliz. Pero nunca el feliz es obediente. Porque la felicidad puede ser sencillamente una fantasía. Porque muchas veces confundimos la felicidad, que no debe ser así, con tener, con gozar todo, con vivir sin problemas, sin dificultades. No. Aquel que es obediente sabe que va a encontrar momentos difíciles. Sabe que van a haber quizás enfermedades y dolores y vas a tener que pasar dificultades. Pero sabe que tiene la seguridad de que estando con Dios te va a dar una luz para solucionar ese problema. Te va a dar la sanación frente a esa enfermedad. Te va a dar a ti la gracia necesaria para poder afrontar las situaciones que vives. Y por lo tanto,
no antepongamos nunca la obediencia por la felicidad, porque la obediencia es lo primero que debemos actuar. Porque aquel que es obediente no es soberbio, porque el desobediente desconoce la regla, desconoce la norma, desconoce la ley. Aquel que es obediente, no, así lo dice Gálatas: hermanos, ustedes fueron llamados a ser libres, vivan según el Espíritu de Dios y no serán esclavos de los deseos de la carne. Por lo tanto, háganse siervos por amor los unos a los otros, porque es fácil ver cuáles son los que siguen la naturaleza humana, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, forman divisiones, son asesinos, borrachos y comilones. Pero los que hacen esto tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Es decir, la felicidad consiste en la obediencia. Aquel que es obediente es feliz. Lámpara es tu palabra, Señor, y luz para mis pasos. Porque dejamos guiarnos siempre por Él, por su palabra. Allí está la clave para que nosotros seamos felices, siendo obedientes. Una obediencia que nos invita a vivir no como esclavos, sino como hijos de Dios. Una obediencia que nos lleve a nosotros a corresponder siempre el amor de Dios que da su vida por nosotros. Un apostolado sin obediencia, y esa obediencia sin escucha, en el discernimiento, que es parte de lo que nos hablaba el Papa Francisco y que es parte de este camino sinodal a la cual estamos llamados tú y yo. Y aquí dice la legión que escucha, medita y evangeliza. Crede in auditor, la fe viene de la escucha, la fe viene del escuchar. Crede in auditor. La primera de creer es escuchar, y escuchar la voz del Espíritu dentro de